Les puedo contar las cámaras que están prendidas. Vamos, tenemos que vernos la cara por lo menos. Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo los trató la primera clase de diabetes? ¿Bien? ¿Pudieron volver a verla? ¿Pudieron repasarla? Ahí vieron que les subí un montón de bibliografía. Tampoco un montón. Algo de bibliografía. Que considero que está bueno que la tengan y que la lean. Bueno, Víctor está bien, me leí. Así que ténganlo en cuenta, y lo que hizo falta todavía es la actividad que vendrá esta semana. Y haremos directamente actividad de hipoglucemiantes y o de tratamiento mejor del diabético con hipoglucemiantes y de tratamiento del diabético con insulinas. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver es toda la parte justamente de la terapéutica e insulinización del paciente, ¿sí? Las diferentes insulinas que tenemos disponibles y ver cómo las implementamos, ¿sí? Bueno, así que si les parece vamos a empezar. Bueno, como siempre, ¿sí? Cualquier cosa que necesitan me van preguntando, me frenan en cualquier momento, me preguntan por el chat y yo de a ratos voy mirando. Listo. Bueno, ¿todos ven? ¿Está ok? Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a ver el tratamiento de los pacientes diabéticos, ¿sí? Que requieran o que sean dependientes de insulina, que ya de por sí eso es distinto, ¿sí? El diabético tipo 1 depende, es un individuo, un paciente dependiente de insulina, por eso insulino dependiente. En cambio, un paciente diabético tipo 2 que llega a necesitarla va a ser un paciente requiriente de insulina, ¿sí? No dependiente, pero sí va a requerir en ese momento de su patología, va a necesitar utilizarlo, ¿sí? El diabético tipo 2 puede utilizar momentáneamente la insulina y luego volver a hipoglucemiantes orales en algunos casos, y eso también difiere con el diabético tipo 1, que no puede hacer eso, ¿sí? Sí o sí va a necesitar de la insulina. Bueno, estas dos primeras frases, que son una es de Lewis, que son microbiólogos que son frases hechas ya por el año 1924, que es cuando se hizo el primer protocolo, ¿sí? Acá en Argentina, para todo lo que son las insulinas. La primera dice que la colaboración del enfermo con el médico es imprescindible para alcanzar el éxito y no se puede obtener si el paciente no es entrenado, adquiriendo los conocimientos necesarios para entender los principios que rigen su tratamiento. Y en realidad, en el paciente que nosotros tengamos que implementar un tratamiento con insulina, esto es indispensable, ¿sí? El paciente que tenga que hacer un tratamiento con insulina necesita conocer y educarse respecto de su alimentación, respecto de cuándo sí o sí tiene que alimentarse, tiene que comer, porque la insulina, como ustedes saben, es una hormona que puede llevar a una hipoglucemia, que va a ser el principal efecto adverso de esta medicación, o de esta hormona, y la realidad es que se necesita un conocimiento mínimo, ¿sí? De parte del paciente y una responsabilidad mínima de parte del paciente, que va a ser el éxito o el fracaso del tratamiento. Por más que nosotros le pongamos a él, le indiquemos, perdón, la
la insulina más nueva y con más tecnología de todas, si el paciente no interpreta y no entiende esto, el tratamiento va a fracasar igual, ¿se entiende? Así que me pareció una frase que puede implementarse en muchas terapéuticas, pero que en este caso la insulina es elemental. Y por otro lado dice que en los servicios generales es imposible tratar a los diabéticos siguiendo estrictamente las reglas establecidas, que se necesita de personal adiestrado y una organización particular que solo se consigue en un servicio especializado. Y esto también es verdad, porque el paciente diabético internado en la sala de clínica, ¿sí?, en la que ya van a estar ustedes, seguramente es un paciente que muchas veces no tiene la atención, ¿sí?, no le brindan la atención necesaria, pero por desconocimiento en muchos sectores, ¿sí?, en desconocimientos en el sector de enfermería. Entonces, la realidad es que si fuesen servicios que están especializados o que por lo menos tienen un conocimiento más que básico, ¿sí?, más amplio de esta patología, los resultados también serían mucho mejores, ¿sí? La verdad es que un paciente diabético internado a veces genera mucho trabajo, y si en el desconocimiento, ¿sí?, de la patología o de cómo se debe manejar esa patología durante una internación, principalmente la insulina, la realidad es que se descontrola todo, y no por culpa del paciente en este caso, sino por culpa eh, de los médicos y los enfermeros, ¿sí? Así que me parecen dos frases que están así como muy orientadas y se pueden dar mucho que hablar para estos temas. Va, para esta terapeuta. Bien, de la insulina, de la historia no vamos a hablar, ¿sí? Sí saber que la insulina la descubrieron o la tomaron, ¿sí? Tomaron muestras de cerdo, ¿sí?, en la Universidad de Toronto por el año 1921, acá llega aproximadamente en el 1923, 1924, y estos señores que están acá, sus nombres son los que se disputan este descubrimiento, ¿sí? Digo se disputan porque si bien se cree que Collett y MacLeod son los dos realmente personas, digamos, a quien se le acredita el descubrimiento, el premio Nobel en medicina por este descubrimiento fue otorgado a Frederick, y eso es lo que hizo que después haya mucho más enrosque en todo esto, pero la realidad es que fue en la Universidad de Toronto en el año 1921, y acá a la Argentina el primer tratado de la insulina, en los cuales intervinieron Lewis, también fue en el año 1923, ¿sí? Así que tampoco tardó demasiado en llegar. Bien, ahora sí vamos a hablar de la insulina como hormona, ¿sí? La insulina como, ven acá, a ver si hay... Bueno, entonces, la insulina como hormona, ¿sí?, como ven acá, es una hormona polipeptídica, está formada por 51 aminoácidos, es sintetizada y secretada por las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas. Como todas las proteínas, estas se sintetizan en los ribosomas. El paso de ARN a proteína genera una cadena de aminoácidos que es llamada preproinsulina, y la preproinsulina va a pasar al retículo endoplásmico liso, donde va a perder un trozo de la cadena de aminoácidos del extremo C terminal, y este se va a transformar en la proinsulina con 3 cadenas. La proinsulina, ahora lo vamos a ver esquematizado, pasa al Golgi, donde va a ir adquiriendo una estructura más estable, ¿sí?, con diferentes puentes, etc. Y al salir de Golgi, se empaquetará en vesículas de secreción, donde va a comenzar la escisión del péptido C. Disminuye el pH dentro de las vesículas, esto va a estimular la activación de las peptidasas, que son enzimas que se encuentran en estas vesículas,
Y el objetivo justamente es escindir, es retirar este péptido C, transformando la proinsulina en insulina madura lista para actuar. ¿Sí? ¿Por qué les hago todo este cuento? Primero porque es interesante cómo se forma la insulina, y por otro lado, porque el péptido C también es importante dentro de lo que nosotros conocemos, o dentro del laboratorio que nosotros podemos solicitar en los pacientes diabéticos, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Tenemos las células B, ¿sí? En los islotes de Langerhans del páncreas, que recuerden que están principalmente en lo que es la cabeza del páncreas. Estas células beta, ¿sí? Frente a determinados estímulos, lo que va a generar es la formación, la síntesis de insulina, ¿sí? Entonces, recuerdan que en los ribosomas se iba a formar lo que es la preproinsulina, ¿sí? Que va a llegar al retículo endoplásmico rugoso, en donde se va a liberarse un péptido, ¿sí? Pasando a ser esta proinsulina, ¿sí? Fíjense que nosotros surge de una proteína de 104 aminoácidos, va perdiendo estos péptidos y va disminuyendo justamente la cantidad de aminoácidos, hasta llegar a ser de la proinsulina a la insulina propiamente dicha, con los 51 aminoácidos que dijimos inicialmente que tenía, ¿sí? Para pasar de proinsulina a insulina, lo que dijimos es que este compuesto ya va a estar en las vesículas, ¿sí? Esas vesículas son vesículas preformadas, en las cuales van a estar estas enzimas, ¿sí? Las peptidasas, que van a lograr dar origen a la insulina propiamente dicha y madura, que va a poder ser utilizada por el organismo, y lo que se va a liberar en el caso de esta formación es el péptido C. Y el péptido C justamente para nosotros va a ser en el laboratorio un valor que nos va a estimar la cantidad de insulina que tenga este paciente, ¿sí? Por eso el péptido C es importante y es útil para nosotros, ¿sí? Porque lo que hace es un medio de evaluación para ver la cantidad de insulina madura y lista para actuar que tenga este paciente. Cuanto más cantidad de péptido C, es que más insulina se formó, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la insulina ya madura, ¿sí? Fíjense que tienen las dos cadenas con los 51 aminoácidos, lo que se hace en el laboratorio, ¿sí? Es utilizar esta molécula, agregarle zinc, ¿sí? Y formar hexámeros de insulina. Y después vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hasta aquí, por lo menos, qué es lo que pasa en las células beta del páncreas y en un laboratorio cuando nosotros le agregamos zinc para que esta insulina pueda actuar de manera recargada. Bien. Ahora, ¿cómo hace el páncreas para liberar toda esta insulina? ¿Sí? Que fíjense que ya un buen almacenamiento de insulina tienen estas células beta, ¿sí? Si todo es normal, pero tiene que llegar un estímulo para que estas vesículas cargadas de insulina ya maduras puedan ser llevadas hacia circulación, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que sucede es que cuando hay un aumento en la glucosa, ¿sí? Cuando hay una comida copiosa en hidratos de carbono, se genera un aumento en lo que es la glucemia. Esta glucosa es receptada por unos receptores que se denominan GLUT2, que son receptores de membrana a nivel de las células beta pancreáticas, y esta glucosa, al ingresar a la célula, ¿sí? Va a entrar en glucólisis para generar ATP. El aumento de ATP que se genera en la célula beta del páncreas va a ser lo que estimule, ¿sí? A la salida del potasio por parte de las células beta. Fíjense, en los receptores SUR1, que se acuerdan que los habíamos visto bueno, no los SUR1, vimos los SUR2, pero son receptores que vimos tanto en las sulfonilureas, ¿sí? Como principalmente las sulfonilureas, que son las pioglitazonas también, pero bueno, las sulfonilureas son las principalmente insulinosecretagogos, ¿sí? Que tenemos en el mercado,
y lo que estuvieron generando es que se produzca una estimulación, ¿sí? El permiso de liberación de esta insulina por parte de las células beta del páncreas. Entonces, al aumentar el ATP, como les decía, va a producirse la apertura de los canales de potasio que van a liberar potasio hacia el espacio extracelular, ¿sí? A la vez que se despolarizará la membrana y se generará un ingreso muy abundante de calcio desde el medio extracelular al intracelular, y el gran aumento de calcio que se produce dentro de la célula va a ser el gran estímulo para la, primero, traslocación hacia la membrana de las vesículas de insulina, con la posterior liberación de la insulina al torrente sanguíneo, ¿sí? Por otro lado, ¿se acuerdan que nosotros también hablamos un poco sobre las hormonas GLP-1 y GIP, que son hormonas que están dentro de lo que es hoy conocido como el sistema incretinas? Entonces, también estas lo que van a hacer es tener una acción sobre receptores específicos de membrana, ¿sí? Ligandos hormonales que van a llegar a la membrana de la célula beta, y van a también, al aumentar el AMP cíclico, generar la liberación de insulina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la acetilcolina, ¿sí? Que va a generar también, va a dar un estímulo para la secreción de insulina. Bien. Entonces, esta secreción de insulina, lo que vamos a ver es que se dice que se produce en dos fases, ¿sí? Nosotros siempre mantenemos en el organismo una insulina basal, ¿sí? En el momento en que se ingieren hidratos de carbono, lo que va a suceder es todo lo que vimos anteriormente, con una gran secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa insulina ya la tiene formada, la tiene lista para utilizar, ¿sí? En esas vesículas. Entonces, se genera un gran pico, ¿sí? En la secreción de insulina o en la insulinemia, y a esto se lo denomina primera fase, ¿sí? Fíjense, hay una fase de secreción rápida que presenta un pico de secreción correspondiente a los gránulos cargados de proinsulina cerca de la membrana. El pico de insulina dura de 5 a 10 minutos. Y esto es secundariamente a una comida, ¿sí? Es bien postprandial inmediato. Luego que este pico, sí, que se liberan todas las vesículas, dejan salir su contenido, lo que hace la célula beta es continuar sintetizando insulina, ¿sí? Para producir también la segunda fase de esta secreción, ¿sí? La fase 2 es una fase lenta, ¿sí? Por eso fase 2 o lenta, posee una secreción de insulina más prolongada a los gránulos que se encuentran a nivel central o a los que se estén sintetizando de nuevo, ¿sí? Por lo que tardan más en llegar a la membrana. Esto depende de la translocación y de la síntesis de nuevo de esta insulina, ¿sí? En un paciente diabético no vamos a encontrar la primera fase y va a haber una disminución en la segunda fase de la secreción de insulina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo tengo un paciente con una diabetes mellitus en la cual ya hay una falla en la secreción de insulina, lo que se va a producir es una disminución, ¿sí? Inicial, y posteriormente una desaparición de esta primera fase, y la segunda fase va a ser mucho más enlentecida, ¿sí? Es por eso que, imagínense ustedes si lo que se produciría en una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? En donde yo al paciente le doy a tomar 75 gramos de glucosa, ¿sí? Entonces, digamos, un alto contenido de hidrato de carbono. El paciente, si bien en su fase de ayuno no tenía una alteración, la puede tener en su fase postprandial, ¿sí? En lo postprandial todo esto no se produce, por lo tanto a las 2 horas la glucemia todavía sigue elevada, ¿sí? Es lo primero que va a pasar frente a una insulinoresistencia también. Bien.
La insulina, como todos saben, es una hormona anabólica, eh, estimula la glucogenogénesis, ¿sí? Estimula, disminuye también, bueno, seguramente lo va a decir, pero también la formación de glucosa a nivel hepático va a estar disminuida, va a aumentar el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. En realidad lo que aumenta es el transporte, claro, es el ingreso de glucosa a estos tejidos para poder ser utilizada, ¿sí? Es por eso que estos tejidos son insulino dependientes. Aumenta también la retención de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular de potasio y de aminoácidos, disminuye la glucosecreción hepática, es decir, disminuye la formación y la secreción de glucosa por parte del hígado, promueve la glucólisis, promueve la utilización de la glucosa como combustible, favorece la síntesis de triglicéridos, y para esto estimula la producción de acetil-CoA, ¿sí? Por ejemplo, al acelerar la glucólisis, y también estimula la síntesis de ácidos grasos, que son los componentes de los triglicéridos, a partir de acetil-CoA, ¿sí? O sea, lo que va a generar es un depósito de grasa. Y por último, estimula la síntesis de proteínas, ¿sí? Es bien anabólica, lo que hace es que se formen, que se utilice la glucosa como combustible, que la glucosa que no se utiliza, que ingresa al hígado, pueda ser almacenada como glucógeno, lo mismo en el músculo, que la grasa se almacene, ¿sí? Que se formen triacilglicéridos y se almacenen en el tejido adiposo, y que se sinteticen proteínas, ¿sí? Nada se utiliza como combustible más que la glucosa. Bien. ¿Qué pasa con la regulación de esta enzima? Perdón, de esta hormona. Eh, lo que va a hacer que disminuya la secreción de insulina van a ser las glucosas, las glucemias, ¿sí? Dentro de valores fisiológicos. Eso va a hacer que comience a disminuir la secreción de insulina, ¿sí? Una glucemia basal. Cuando la glucosa está dentro de valores infrafisiológicos, ¿sí? Cuando disminuye mucho la glucosa, van a surgir, van a aumentar las hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? Cuando hay mucha glucosa en la sangre, eso va a generar la elevación nuevamente de la insulina, como venimos hablando hasta ahora. La liberación de insulina está fuertemente inhibida por las hormonas del estrés, como la noradrenalina, lo que conduce a un aumento de los niveles de glucosa en sangre durante momentos de estrés. ¿Sí? En ciertas situaciones de estrés, en donde lo que se necesita justamente es aumentar la glucosa extra a nivel de la circulación, ¿sí? Para que pueda ser utilizada esta glucosa otra vez como combustible, ¿sí? Para los tejidos en una situación determinada de estrés, lo que se produce es un gran aumento, ¿sí? De hormonas como la adrenalina, otras catecolaminas, eh, para estimular la liberación por parte del músculo, por ejemplo, del glucógeno, para que pueda utilizar el músculo la glucosa como combustible. Recuerden que el músculo no cede glucosa, ¿sí? Se la guarda todo para él. Va a estimular la formación y la secreción de glucosa por parte del hígado, ¿sí? Así como la glucogenolisis, ¿sí? Para utilizar todas las reservas que tenga, y va a empezar a movilizar los ácidos grasos como para poder generar, ¿sí? También energía por parte de estos en el caso de no tener la glucosa la capacidad de hacer. Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿le puedo consultar algo? Sí. ¿Vio cuando usted dijo que el diabético tipo 2 en un momento necesitaba insulina y después podía dejar de necesitarla? Sí. ¿Eso por qué se produce, digamos? Si no es cuando uno le da insulina, es cuando ya el páncreas no puede fabricar, digamos. Ay, no me... Sí.
el diabético tipo 2, el diabético tipo 1, las células las destruye, no las puede regenerar, no tiene posibilidad de tener más tejido de célula beta porque tiene anticuerpos que van contra esas células, digamos. No va a haber forma de que las tenga. El diabético tipo 2, si la lesión que sufre la célula beta no es tan grande, puede llegar a tener una resolución, ¿sí? Puede llegar a regenerar la función de esa célula, hasta un determinado punto, por supuesto, pero tiene esa posibilidad. Entonces, muchas veces los pacientes se presentan con una gran sintomatología, como vimos en la clase anterior, vienen con toda la sintomatología de polidipsia, poliuria, polifagia, ¿sí? Con una clara insulinopenia, en la cual nosotros vamos a reponer esa insulina, y nosotros al ayudar, ¿sí?, a la secreción de insulina por parte del páncreas, vuelve a haber nunca va a ser normal, pero vuelve a haber una mayor secreción, síntesis y secreción por parte del páncreas que permite que el paciente no termine siendo dependiente de esta insulina, ¿sí? Esto depende de muchos factores, que yo inicie un tratamiento con insulina con el paciente y después tal vez pueda ir solamente a hipoglucemiantes orales. Y esto depende principalmente de la educación del paciente. Si el paciente ayuda, se pone las pilas, hace bien las cosas y su alimentación se vuelca a una alimentación acorde a su patología, lo que va a suceder es que ese páncreas va a poder responder mucho mejor y muchas veces los valores que empieza a tener ese paciente no van a ser valores que necesiten insulina. ¿Se entiende? La diferencia con el diabético 1 que ya está, digamos, está como el anticuerpo va a ir contra esa célula, no va a haber célula, no va a haber posibilidad de tejido ahí. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bien. Bueno, y es bien la primera frase, ¿no? La primera frase que vimos al comienzo de la clase. Si el paciente responde, la insulina va a responder, el páncreas va a responder y probablemente, si todo va bien, ese paciente no tenga por qué estar insulinizado toda la vida, ¿sí? El paciente diabético tipo 2 que llega a necesitar insulina es porque las cosas no las estamos haciendo bien y llega un momento en el que el páncreas ya no da abasto, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar con esto. Si hay alguna otra pregunta, me frenan, ¿sí? Insulina, a ver. ¿Se acuerdan que eran entonces 2 cadenas? En total tenían 51 aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen en los laboratorios? Esta insulina, que vemos acá, que es la insulina que nuestro páncreas produce, sufre modificaciones, ¿sí? Entonces, las modificaciones que se realizan en la molécula de insulina tendrán que localizarse en áreas que no son contiguas a zonas de interacción con el receptor. Y esto lo que significa es que sí o sí el ligando va a tener que tener, ¿sí?, su zona expuesta para el receptor como para que pueda seguir teniendo la misma funcionalidad. Entonces lo que van a empezar a hacer, ¿sí?, es modificaciones en determinados aminoácidos y modificaciones en estructuras que le van a ir complementando a esta molécula, y de esa manera vamos a tener lo que son las insulinas comerciales, ¿sí? Fíjense. Dentro de las insulinas, recuerden que vamos a tener análogos, que van a ser análogos rápidos, análogos de acción intermedia, análogos de acción lenta, ¿sí? En todos estos van a haber diferentes cambios a nivel molecular, ¿sí? Entonces, la insulina, que fue convertida, digamos, en análogos rápidos, ¿sí? Por ejemplo, la Lispro, que es un análogo rápido que se utiliza actualmente, ¿qué es lo que se hizo? Se cambió el aminoácido, ¿sí?, número 29 de la segunda cadena, se cambia el aminoácido lisina, que está en la localización 29, por prolina, que está en la localización 28, ¿sí? Se intercambiaron. De esta manera, lo que generan es un cambio conformacional, químico, ¿sí?, en la molécula. Los análogos rápidos, ¿sí?, lo que cambian es
en el aminoácido 28 la prolina, ¿sí? Por, esta es la insulina aspartica, perdón, por aspartato, ¿sí? Otro de los análogos rápidos, por ejemplo, la glulicina, ¿sí? Van a cambiar tanto el aminoácido lisina como el aminoácido aspartato acá, ¿sí? Por glulicina. Fíjense, estos cambios permiten la rápida formación de monómeros que van a acelerar la absorción de la insulina después de la inyección subcutánea. Y ahora vamos a ver un poquito más esquematizado esto. Hoy los que tenemos son insulinas de acción rápida, ¿sí? Que son la insulina Lispro, la insulina aspartica y la glulicina. Todas estas lo que van a hacer es tener un inicio de acción rápido, entre 5 y 15 minutos, con una duración máxima de acción de 30 a 90 minutos, ¿sí? Y podemos tener entre 3 y 5 horas efectivas de acción. Lo cierto es que nosotros la utilizamos principalmente por esta acción, ¿sí? Son insulinas que, ¿para qué nos sirven? Bueno, para el momento de la posingesta, ¿sí? Luego de ingerir la comida, esta insulina va a empezar su acción. ¿Qué es lo que nosotros querríamos simular en el paciente? Que el paciente come y se genera el primer pico rápido de la insulina, ¿sí? Con estas insulinas rápidas. Bien, esto es un poco más técnico de cómo funciona, pero vale que lo sepan, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, dentro de estos análogos de acción corta están los de acción ultra corta y los de acción rápida, ¿sí? Ambos son hexámeros a los cuales se les adosa zinc, ¿sí? ¿Para qué? Para que al llegar al tejido celular subcutáneo se dividan en monómeros, ¿sí? Entonces, fíjense, la insulina regular, por ejemplo, vamos a tener hexámeros, ¿sí? Que al llegar al tejido celular subcutáneo van a empezar a dividirse hasta llegar a dividirse en monómeros, van a tener su inicio de acción a los 30 minutos, y un pico de acción a las 2-4 horas. En cambio, las insulinas rápidas, como las que vimos anteriormente, ¿sí? Ambas son insulinas de acción rápida, todas pueden ser utilizadas como insulinas de acción rápida. Este preparado va a tener una separación más rápida, ¿sí? En monómeros, fíjense que acá primero pasó a dímero y después a monómero, acá directamente van a pasar a monómeros, con lo cual el inicio de acción va a ser más rápido, ¿sí? En 10 minutos con un pico de acción a la hora. Ambas son de acción rápida, ¿sí? Todo esto es lo que sucede en el tejido celular subcutáneo, y esto sería como el pasaje a la circulación, ¿sí? Pasan los monómeros a circulación y generan la acción bien rápida, simulando esa gran secreción de insulina por parte de la célula B. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Si hasta acá no hay ninguna pregunta, vamos a empezar a conocer el resto de las insulinas, ¿sí? Acá tenemos insulinas de acción rápida. Estas insulinas son las que yo necesito para el paciente. Come y yo genero esa gran secreción de insulina que tiene el páncreas y que logra disminuir la glucemia, ¿sí? Inicialmente. Disminuir la glucemia, pero también, digamos, logramos disminuir la glucemia porque logra meter esa glucosa, ¿sí? En los diferentes tejidos y que sea realmente útil. La insulina NPH, ¿sí? Es la insulina que conocemos hoy que tiene acción intermedia, ¿sí? Entonces, desde que se hizo el primer tratado de insulina, el propósito fue extender el tiempo de acción para evitar la cantidad de aplicaciones de insulina amorfa que tenía que colocarse el paciente, ¿sí? Este paciente, si nosotros teníamos a un paciente todo el tiempo, ¿sí? Dependiendo de una insulina de acción corta o de una insulina de acción rápida, si se quiere, ese paciente tenía que inyectarse insulina cada vez que comía, ¿sí? Muchas veces, mucha cantidad de veces, para generar
esa estabilidad de insulina, y nosotros recuerden que tenemos una insulina basal, ¿sí? Entonces para simular ese esquema basal que nosotros fisiológicamente mantenemos de insulina. Entonces lo que se propusieron es hacer alguna insulina que permanezca más duradera en el tiempo, ¿sí? Entonces, en 1936, ¿sí? Luego de muchos estudios, surge la protamina como una posibilidad de prolongar la vida, si se quiere, o la acción, ¿sí? De esta insulina en el tiempo, ¿sí? Así surge la insulina NPH. Esta insulina NPH tiene una duración de acción intermedia, es decir, es más larga que la insulina de acción regular y más, o de acción rápida, y es más corta que la que después vamos a conocer como ultralenta o insulina de acción lenta, ¿sí? Está en el medio. ¿Qué es lo que pasó con esta insulina? Esta insulina empezaba a molestar porque generaba hipoglucemias a la noche. Por la forma de administración, ¿sí? Generaba hipoglucemias, muchas hipoglucemias a la noche, si se administraban dosis demasiado grandes para intentar detener las glucosurias después de las comidas. Entonces, van a ver cómo después esta historia continúa y tenemos que seguir llegando a insulinas más sofisticadas y con más larga duración. Pero bueno, lo cierto es que después de la PZI, que es la inicial, ¿sí? A partir de la cual surge la NPH, como estas hipoglucemias eran muy marcadas, sofisticar, digamos, hicieron un poco más técnica esta insulina y llegaron a lo que es hoy la insulina NPH. Esta insulina es de acción intermedia, como dijimos, tiene un inicio a las 2 a 4 horas, pero su máxima acción es entre las 4 y las 10 horas. Realmente lo que nosotros tenemos como esquematizado es que a las 6 horas tiene su pico, ¿sí? La duración efectiva es entre 10 y 16 horas. Entonces ven que acá está un poco mejor porque nosotros podemos, si tenemos entre 10 y 16 horas de acción, ¿qué significa? Que no tenemos un pico, sino que genera una especie de meseta durante esas 10 a 16 horas, ¿sí? Nos contemplaba una gran parte del día, ¿sí? Por lo menos la mitad del día, con una acción efectiva de esta insulina, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros tenemos momentos de hiperglucemias, ¿sí? Y tenemos momentos también de disminución de la glucosa. Entonces, tenemos el desayuno con un gran aumento de lo que es la glucosa, la glucemia, ¿sí? Tenemos un almuerzo, tenemos una merienda y tenemos una cena. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros iniciamos la administración de la NPH, la idea es que el pico lo haga conjuntamente con cada hiperglucemia, ¿sí? Que el paciente tenga por sus comidas. Lo único que tenemos que tener en cuenta con esta insulina, es lo que dijimos anteriormente, es la insulina NPH, es esta que marca la flecha roja, chicos, esta puntiforme, ¿sí? Esta línea. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros para que a las 6 horas, ¿sí? De haber administrado la insulina, nos haga el pico, ¿sí? O el gran pico, para disminuir en forma fuerte la glucemia que se va a generar en el desayuno, ¿en qué horario tendríamos que haber dado, ¿no? Inyectado a este paciente? Entonces ahí es cuando empezaban los grandes líos y cuando hay que tener mucho cuidado con esta insulina, con las hipoglucemias que se pueden generar a la noche. Nosotros podemos a la noche hacer que este paciente se coloque insulina para tener una buena cantidad de insulina en el desayuno, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el pico a las 6 horas no nos lo haga cuando el paciente está durmiendo y que haga una hipoglucemia nocturna. A eso se referían con las grandes hipoglucemias que generaba y que era medio enroscado, ¿sí? Entonces, lo que se hace, ¿sí? Es dar al menos 3 dosis de esta insulina para generar siempre un estado basal de insulina en el paciente, ¿sí? Y esos picos de insulina, ¿sí? Se seguían administrando con las insulinas cristalinas, con la insulina rápida, ¿sí? Para que ese gran pico de insulina que necesita el paciente en el momento de la comida, ¿sí? En el postprandial,
también sea simulado con esta insulina. Sí. Un segundito, chicos, ¿eh? Perdón. Bueno. Bien. Esperen, chicos, sé que se me trabó mi power, no puedo. Ahí, a ver, ahí. Bueno. Entonces, a partir de esto, de que realmente tenían todavía que hacer varios pinchazos de los pacientes, ¿sí? Porque yo tenía la insulina NPH y las insulinas rápidas, que después obviamente se juntaron en una misma lapicera, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante cómo son esas mezclas. Surgen también los análogos de acción lenta, ¿sí? Estos análogos de acción lenta, ¿qué es lo que generan? Generan una buena acción simulando una meseta, un estado fisiológico continuo de la insulina, ¿sí? Entonces, ¿en qué ayuda? En que si hay una secreción, una síntesis de insulina, por lo menos en un porcentaje menor que el normal, pero hay una síntesis de insulina por parte del páncreas, y hay una buena secreción por parte de este órgano, nosotros vamos a generar en el páncreas, en el organismo, una situación de meseta de insulina. Entonces, el estado basal lo vamos a manejar nosotros exógenamente. Y el estado, los picos, ¿sí?, altos que necesita el paciente en el momento postprandial, lo va a generar el mismo páncreas, ¿sí?, porque va a tener tiempo de sintetizar insulina y de mandarla frente al estímulo de la comida en el momento que sea necesario. ¿Se entiende? Es como una forma de operar con el páncreas. Entonces, lo que se logra es que el paciente, con una sola aplicación de insulina, mantenga su estado basal de insulina y que el páncreas pueda generar, sintetizar, formar esas vesículas con grandes cantidades de insulina y secretarlas todas de golpe en el momento que es necesario para la comida. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre y cuando el paciente se organice, tenga una alimentación adecuada para su patología, va a alcanzar con esto, ¿sí? Sería lo ideal. Bien, entonces surgen estos análogos lentos. Se caracterizan por una mayor vida media que la insulina NPH, por una absorción de la droga en forma continua, sin picos o picos muy leves de insulinemia, entonces obviamente que generan menor cantidad de hipoglucemias, y menor variabilidad de la acción, ¿sí? Estas condiciones, ¿cómo fueron obtenidas? Bueno, mediante dos principios que cambian la estructura de la insulina humana, lo que hacen es colocar el punto isoeléctrico de la molécula para que precipite a un pH fisiológico y, o en otros casos, generaron una unión con un ácido graso a la molécula a fin de prolongar la acción. Entonces surgen diferentes análogos lentos, ¿sí? Esto es medio, digamos, es un detalle, ¿sí? No importa, es como para que ustedes entiendan cómo se logra que esta insulina permanezca eh, absorbiéndose continuamente en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos análogos de insulina dependientes de un pH ácido, como la insulina alergina, y análogos de insulina dependientes o unidos a este ácido graso saturado, que después debe ser eh, quitado, como la de Temir y la de Glurel, ¿sí? Todas estas son todos estos son análogos lentos, ¿sí? Y en el caso de la Deglurec, esta insulina es un análogo que tiene una acción bien lenta y que tiene más de 24 horas de acción, ¿sí? Bien. La insulina glargina, ¿se acuerdan que dependía del pH? ¿Sí? Entonces es una insulina de acción prolongada
lo que genera es una situación basal, tiene un perfil de acción de 24 horas, en realidad, la verdad, el perfil de acción es un poquitito menos de 24 horas, pero llegaría casi a las 24 horas, y la administración solo es subcutánea una vez al día. ¿Cómo es la mecánica de la liberación sostenida de esta hormona, ¿sí? De esta insulina? Se inyecta, ¿sí? La inyección siempre es en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y entonces lo que se genera son microprecipitaciones, ¿sí? Cuando encuentran un pH de 7.4, lo que hacen justamente es precipitar, ¿sí? Y se va a ir dividiendo hasta llegar a hexámeros de manera muy lenta, ¿sí? Durante todas las horas que sean necesarias, se van a ir dividiendo primero en hexámeros, después en dímeros, después en monómeros, hasta llegar al capilar, ¿sí? Y esto es de manera bien lenta gracias a esa microprecipitación que tiene, que no permite que toda la insulina se transforme, o sea, todos los hexámeros se transformen a dímeros o monómeros y pasen directamente a circulación, ¿sí? Esos exámenes van a precipitar, se van a juntar, van a permanecer juntos hasta que vaya alguno pudiendo llegar a la circulación. Esta insulina, a diferencia de la insulina NPH, tiene un aspecto cristalino, ¿sí? La insulina NPH es una insulina que es bien blanca, que hay que de hecho batir antes de colocar, ¿sí? No batir, mover, movilizar antes de la colocación. Esta insulina alergina no necesita eso, ¿sí? Se utiliza para pacientes adultos y para pacientes pediátricos en diabetes 1 y 2. No está indicada en mujeres embarazadas, tampoco en menores en niños menores de 6 años con diabetes, ¿sí? La insulina alergina, por el momento, no es utilizada en pacientes embarazadas. Bien. Es como dijimos, un análogo de acción lenta. El inicio se da a las 2 a 4 horas de su inyección. La acción es plana, no tiene un pico de acción, como digamos en las rápidas o en la NPH, y la duración es entre 20 y 24 horas, ¿sí? Muchas veces no llega a 24, pero tiene una muy buena duración dentro de la acción, ¿sí? Entonces lo que uno hace, fíjense, es utilizar la insulina, eh, la insulina glargina, perdón, ¿sí? Este análogo, como una insulina basal, ¿sí? Se quedaría en una meseta, aumentaría a las 2, 4 horas y quedaría en esta meseta hasta disminuir su acción a las 20, 24 horas, ¿sí? Entonces lo que uno intenta producir es un efecto similar al que fisiológicamente tendría este paciente, ¿sí? Y en estos casos, perdón, estas grandes cantidades de insulina las podría secretar directamente el páncreas, porque no tendría que estar manteniendo la insulina fisiológica. Bien. La de Temir es otro tipo de insulina, otro tipo de análogo lento. Es el segundo análogo de acción lenta obtenido, presenta escasas variaciones individuales en la absorción, y la duración de la acción no alcanza las 24 horas, tiene un pico de acción máximo, más que un pico de acción máximo, es un pico mucho menor, ¿sí? Al pico que genera la NPH, tiene como una sobreelevación de esta meseta, pero es muchísimo menor que la NPH, y lo que sí se conoce es que no llegaría a durar, ¿sí? Su acción 24 horas. Fíjense que la insulina de Temir es un análogo de acción lenta que tiene su inicio a las 2-4 horas, al igual que la alergina, con una acción máxima entre las 6 y las 14 horas, y una duración total de 16 a 20 horas. ¿Qué es lo que, y esto tiene que ver con cómo se libera estos hexámeros, cómo son liberados por parte del tejido celular, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante de esta? Que esta sí puede ser utilizada, yo no sé si lo tenemos
esta insulina sí puede ser utilizada en pacientes embarazadas, es una buena opción porque fíjense que el pico, ¿sí?, es mucho menor al pico que genera, o la velocidad, ¿sí?, de este pico es mucho menor a la que genera la insulina NPH, ¿sí? ¿Y esto qué me determina? Bueno, que no haya tanta posibilidad de hipoglucemia, ¿sí? Me evitaría la gran posibilidad de hipoglucemia, ¿sí? Y la insulina de Gludec es una insulina es la nueva generación, es una de las más sofisticadas, ¿sí? Y tiene un mecanismo de absorción único que lo que le confiere es un perfil de acción ultra lento, ¿sí? Estabiliza mucho esa molécula y genera justamente una acción ultra lenta. ¿Y cómo hace esto? ¿Se acuerdan que en el caso de la glargina o de la eh, de Temir, lo que va a suceder es que se van a formar, digamos, esos hexámeros van a ir precipitando, ¿sí? Y forman, digamos, una gran molécula, ¿sí?, que es más difícil de ser destruida, digamos. Bueno, en el caso de la insulina de Gludec, lo que van formando sí son cadenas con múltiples hexámeros, entonces precipitan, pero van formando como si fuesen grandes cadenas, ¿sí? Y cuesta mucho que esas cadenas vayan logrando, ¿sí?, liberar los hexámeros y liberar de esta manera la gran cantidad de monómeros que van a ser los que finalmente generen acción en la circulación, ¿sí? Entonces lo van haciendo de manera tan, pero tan lenta, ¿sí?, que tiene una acción muy prolongada y eh, mucho tal vez, en los casos necesitados, mucho mejor que otras insulinas. La estructura se diferencia de la insulina humana en la determinación de la cadena B. La modificación confiere a la insulina de Gludec propiedades que le permiten formar un depósito soluble de multihexámeros, ¿sí?, tras su administración subcutánea, y a partir del depósito subcutáneo se produce la liberación paulatina de los iones de zinc, y con ello la disociación gradual de los monómeros de insulina de Gludec que van pasando a la circulación de forma lenta y sostenida en el tiempo, ¿sí? De esta manera es de acción muy, muy lenta. El inicio de acción se genera a los 30 a 90 minutos de su inyección. La acción es plana, genera una meseta, no tiene ningún pico como los anteriores, y la duración es entre 24 y 36 horas, ¿sí? Llega a durar más de 24 horas. Digamos que esta es la única que contempla las 24 horas exactas justas, ¿sí? Bien, hasta acá todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, Si yo tengo una insulina, el paciente está haciendo una insulina de acción prolongada y va a sí, tener esta meseta basal. Yo estoy dejando mi páncreas armazenando, por así decir, insulina. Y sí. cuando yo voy a almorzar, cenar, merendar, o lo que fuera, y el páncreas va a injetar esa insulina, yo no voy a tener una hipoglucemia importante. No, porque vos siempre, en tu fisiología, vos siempre vas a tener una insulina basal, ¿sí? Sobre esa insulina basal es que va a generarse el pico cuando, cuando vos o el paciente ingiere un alimento rico en hidratos de carbono, ¿sí? No tiene por qué producirse una hipoglucemia con este tipo de insulina, con las insulinas de acción prolongada, porque vos lo que estás haciendo es una meseta fisiológica y sobre esa meseta la insulina va a ser secretada. No es que se va a secretar más insulina porque vos tenés una meseta, entonces va a generarse más cantidad de insulina. No, se va a liberar la insulina necesaria para disminuir esa glucemia en ese momento. Lo que vos estás haciendo es permitiendo que el páncreas pueda llegar a elaborar, a almacenar y a liberar la cantidad necesaria de insulina, pero no tenés más riesgo no tenés mucho más riesgo de hipoglucemia. Que puede haber hipoglucemia, pero en este caso, con estas insulinas de acción prolongada, la verdad es que es
es más difícil que se genere hipoglucemia, ¿sí? Porque es lo que vos estás haciendo es Pero una... con la Sí, NPH puede pasar eso, ¿o no? con la NPH sí, la NPH, el primer efecto adverso del NPH es la hipoglucemia, sí, totalmente, pero vos entendés que es diferente el concepto Sí, sí, de sí, entendí. acción de cada una. La NPH te genera un pico, ¿sí? Como dijimos acá. La NPH, fíjate, la insulina NPH te empieza a actuar, ¿sí? A las 2, 4 horas de su llegada al organismo, ¿sí? Te genera un pico alto, ¿sí? De rápida acción a las 6 horas. En este momento es cuando te puede hacer una hipoglucemia tranquilamente, porque te genera un pico muy rápido de insulina. Y ahí la insulina lo que hace es que se meta toda la glucosa y te quede, es como si en la Panamericana sacas todo, bueno, o en una ruta, sacas todos los autos de golpe, ¿sí? De esa ruta, lo sacas todos los autos de golpe y te queda vacía la ruta. Bueno, intenta hacer eso la insulina, ¿sí? Intenta que la glucosa toda se meta a los tejidos y te quede vacío de glucosa de glucosa a la circulación, ¿se entiende? Ahí es cuando haces una hipoglucemia. Esta tiene alto porcentaje o alta posibilidad de generar una hipoglucemia. La insulina, bueno, esta es una insulina normal, pero la insulina lispro, la aspartica, la glucina, todas esas que son insulina de acción rápida, lo mismo, son insulinas de acción tan rápida que te generan un pico muy alto, y si el paciente se inyecta la insulina pero no come, tienes una hipoglucemia, cantadísimo, o sea, la insulina va a actuar, ¿sí? Es Entonces, diferente a este pico que te puede generar la detemir o a este pico que te puede generar el inicio de acción de la acción lenta, ¿sí? No son rápidos, entonces es mucho menor el riesgo de hipoglucemia que tenés. entonces sería lo ideal administrar la NPH por el día solo, no porque un poquito antes la señora dijo que tenía unas 3 dosis al día de la NPH. Si yo Sí. administro 3 dosis al día de NPH, en una de las dosis el pico va a ser a la noche, entonces el paciente puede tener hipoglucemia cuando se duerme, por así decir. Exactamente. Ese es el peor. Y a partir de eso, como decíamos antes, a partir de eso surgieron toda la gran necesidad de hacer otro tipo de insulina. Pero sí, si vos quisieras llegar a un desayuno, ¿sí? Con insulina NPH, llegar a un desayuno y que tengas un buen nivel de insulina para el desayuno, vos la NPH la tendrías que administrar en un momento, no sé, en un momento que el paciente está durmiendo, no la vas a administrar en ese momento. Si vos la administras a la noche, lo que corres el riesgo es de que te haga una hipoglucemia el paciente mientras duerme, ¿sí? Que lo puede hacer tranquilamente, el paciente ni siquiera darse cuenta. Entonces, ahí es cuando la NPH no termina siendo eh, tan útil en determinadas personas, ¿sí? Y sí, la administración, cuando es a la noche, tiene que ser baja dosis, ¿sí? Dosis que permitan solamente mantener una insulina basal y hacer tal vez los picos de NPH más durante el día, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bien. Profe, Sí, entonces un plan ideal para un paciente, por ejemplo, sería dejarle una de acción lenta y una rápida en caso de hiperglucemia, eso. y una rápida, ¿cómo? En caso de hiperglucemia, por ejemplo. Bien, exacto. Lo ideal sería que el paciente pueda recibir una insulina, el paciente diabético tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1, bueno, también obviamente, pero que pueda recibir una insulina de acción prolongada, ¿sí? De acción lenta o ultralenta para hacer una meseta, una insulinemia basal, y si fuera necesario,
recibir insulinas de acción rápida en el momento de la comida, ¿sí? Digo si fuera necesario por esto que les cuento, ¿sí? Si yo genero una meseta, sobre esa meseta el páncreas va a poder secretar, o debería poder secretar, una buena cantidad de insulina, ¿sí? En el diabético tipo 2 estoy hablando ahora, ¿sí? Y de esa manera, lo único que implica es utilizar una insulina de acción basal, o de acción ultralenta o lenta. En el caso del diabético tipo 1, en este caso sí voy a tener que hacer desde afuera lo que el páncreas no va a poder hacer, ¿sí? A él sí le voy a tener que dar una de acción prolongada para que se pinche una sola vez. Vamos a simular esa acción basal o esa concentración basal de insulinemia, y en las comidas, el paciente diabético tipo 1, por lo general, hace conteo de carbohidratos, entonces sabe cuánta insulina colocarse de acuerdo a lo que va a comer. Se coloca insulina en detalle a lo que él va a ingerir de carbohidrato en cada comida. Entonces, lo que se hace es todo exógeno, ¿sí? Se hace toda una simulación de un esquema insulínico de manera exógena, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, pero el costo de las de liberación lenta son más altos. Sí, como todo en la vida, como estas tienen tecnología más avanzada, estas son más caras, y uno muchas veces no tiene tanto acceso a esta. La verdad es que la insulina de la argina, el acceso a la insulina de la argina es mucho mayor ya, o sea, es una insulina que tiene un determinado acceso, no así la de Gludec. La ultralenta es mucho más difícil de conseguir si no hay medios que lo permitan, y son las insulinas que uno tiene que detallar más por qué las quiere dar. Por ejemplo, en pacientes que tienen grandes hipoglucemias, ¿sí? O que son pacientes por lo general que tienen una glucemia muy variada, ¿sí? Pasan por ahí una hipoglucemia a una hiperglucemia. La insulina de Gludec demostró en varios trabajos ser la más útil, ¿sí? Ser la más estable. Entonces en esos pacientes tal vez uno las pide, pero si no, uno puede manejarse con la insulina largina. Todavía nos seguimos manejando un montón con la insulina NPH, a pesar de estas intercurrencias con las hipoglucemias, ¿sí? La NPH es muy, muy accesible, y las insulinas rápidas también por lo general son más accesibles. Pero estas últimas que vimos no son tan accesibles, son un poquitito menos accesibles. Con lo cual, lo ideal a veces es lo ideal, y después uno hace lo que tiene, con lo que tiene hace su terapéutica, ¿no? Pero está bien lo que ustedes están diciendo que es ideal, pues es porque están interpretando lo que les estoy contando, ¿sí? Lo ideal es eso, una insulina de acción prolongada, en el caso del diabético tipo 1, con sus insulinas rápidas en los momentos necesarios, y cuantificadas según los hidratos de carbono, y en el caso del paciente con diabetes tipo 2, si se puede, solamente la de acción lenta, fantástico, y si es necesario hacer un bolo o recurrir a algún tipo de ayuda con las rápidas, se recurre. ¿Sí? Profe, outra Gracias, dúvida. profe. De nada. Outra dúvida. Em um paciente com insuficiência cardíaca, porque na classe passada tinha uma diapositiva que tinha a metformina contraindicada. Eu não entendi por quê, pero bien. Então, esse paciente com insuficiência cardíaca tendría que usar uma insulina injetável. Então, No. Viste que primero te contesto varias cosas, así te quedan claras también de la clase pasada. La insulina en una insuficiencia cardíaca no siempre está contraindicada. Lo que pasa es que cuando se descompensa esa insuficiencia, se genera un estado de hipoxia, de hipoxemia. Y en ese estado es cuando sí está contraindicada, por el riesgo de acidosis láctica que se genera, ¿sí? Entonces, en EPOC descompensados, en insuficiencias cardíacas descompensadas, en cuadros hipoxémicos, es cuando uno tiene que tener cuidado con la metformina, y si el paciente está en tratamiento con esta, suspenderla, ¿sí? Eso está bueno que les quede claro. Está bien que un paciente que se interna siempre se le suspende la metformina, pero está bueno, es un dato interesante
para muchos de ustedes que lo primero que hacen es clínica, entonces es bueno tener ese detalle. Eso por un lado, así te contesto esa pregunta, como para que nos quede más claro. Y lo otro que me preguntaste, ¿qué era? Porque me quedé con eso. Não, daí eu perguntei por causa disso, porque não me cerrava o pensamento de la metformina com relação à insuficiência cardíaca, porque Claro, pero después no significa que sea la única medicación que tenemos, viste que vimos un montón de otras medicaciones, otra vez, más sofisticadas, la metformina tenemos acceso prácticamente todos. La Sim, otra eu perguntei medicación... porque a metformina era o primeiro que se usa, por isso que eu perguntava, porque não... Ah, Porque ok. Ok, no, un paciente que tiene una cardiopatía la puede utilizar, lo que hay que tener cuidado son los momentos agudos de esa cardiopatía, un paciente POC y demás, ¿sí? Y otra cosa es que no es muy común la acidosis láctica, ¿sí? Es un efecto adverso que se vio, se estudió, se conoce que existe en la metformina, pero no es algo que suceda todo el tiempo, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos todas las insulinas que tenemos en nuestro mercado, ¿sí? Y entonces lo que también tenemos que conocer es que hay otras insulinas que son estas mismas insulinas mezcladas. ¿Por qué? Bueno, por esto que estamos diciendo, nosotros lo que queremos es generar en el paciente la menor cantidad de pinchazos posibles con una simulación lo más cercana posible a la realidad de la insulinemia del paciente, ¿sí? Fisiológica. Entonces, lo que se generaron son estas mezclas de insulina, ¿sí? Estoy generando con el dedo la pantalla y ustedes no me ven. Estas mezclas de insulina, ¿sí? Bien, entonces, lo que empezaron a hacer es utilizar insulina NPH con insulina rápida, ¿sí? Insulina aspartica, insulina lispro, con otros tipos de insulina parecidas a las NPH, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve con estas? Que en algunos pacientes son muy, muy útiles, realmente, porque son menos pinchazos, y lo que se genera es un efecto bastante similar a lo que el paciente tendría como una meseta y unos picos en el momento de la comida, pero lo que también se vio es que si el paciente no está bien educado y no come bien y no tiene buena respuesta, ¿sí? Digamos, a la alimentación en base a su patología, no tiene buenos resultados porque te hacen hipoglucemia, claramente, ¿sí? Piensen que son insulinas de acción rápida, insulina de pH, el riesgo de hipoglucemia es alto si el paciente no come rigurosamente en los momentos que tiene que comer, ¿sí? Bien. Y acá un poco como para que tengan ustedes, ¿sí? Al alcance todas las insulinas y los nombres más conocidos tal vez de lo que es la insulina en el mercado, ¿sí? Bien. Entonces, requieren de un plan de comida fijo, ¿sí? Los pacientes que reciben este tipo de insulinas, por el gran riesgo a presentar hipoglucemia si es que no lo contemplan, ¿sí? Y los porcentajes son los porcentajes en los que está la mezcla de insulina regular en un 30%, con NPH en un 70%, y así sucesivamente en todo lo que estamos viendo. Bien. Todas las formulaciones de insulina, entonces, lo que van a tener es un agregado de zinc, ¿sí? Como sustancia retardante de su absorción, y en aquellas formulaciones en las que se requiera retardar aún más el efecto, lo que se hace es agregar protamina para poder hacer la liberación aún más prolongada. Y por supuesto que a los análogos, ¿sí? La protamina sería lo más característico de lo que es el NPH, y en los análogos recuerden que son análogos pH dependientes o con ácidos grasos adosados a estas moléculas. Se comercializan en envases en concentraciones de 100 unidades por mililitro, ¿sí? Principalmente. Hay de menor concentración, ¿sí? 40 unidades u 80 unidades.
siempre, y ahora hay de 300 unidades, siempre para esto es estar atentos en el momento de la prescripción y en el momento en que el paciente nos muestra una lapicera, ¿sí? Respecto a los dispositivos de aplicación, se mantiene actualmente el uso de jeringas, ¿sí? ¿Se acuerdan que, o si no se acuerdan les cuento, la insulina puede venir en las ampollas, ¿sí? En los frascos, para utilizar desde el frasco mediante una jeringa como esta que ven acá, ¿sí? Y la inyección la hago a partir de esta jeringa. Y también están las lapiceras recargables, entonces esas lapiceras se abren, se coloca un cartucho, que es el que contiene la insulina, por lo general en una concentración de 100 unidades por mililitro, se cierra la lapicera y se aplica de la misma forma que se aplicaría con una lapicera descartable, ¿sí? Esas lapiceras recargables, ¿sí? Se pueden usar con cartuchos de 300 unidades también. Y están las lapiceras descartables, que son las que hoy más se utilizan, que tienen 300 unidades de insulina, y por lo general todas vienen con 300 unidades de insulina, en el caso de las lapiceras descartables, ¿sí? 300 unidades por mililitro. Y hay sistemas de entrega permanente de insulina, que son las bombas de insulina, o sistemas de perfusión continua, en los cuales se utilizan análogos de acción rápida. En realidad este tipo de utilidad, ¿sí? Las bombas de insulina son elementales para pacientes con gran variabilidad de las glucemias, o para pacientes en internación, por ejemplo, también, pero más allá de las bombas que se utilizan en pacientes hospitalizados, de las que hablo acá son bombas que el paciente lleva, ¿sí? Consigo, y que constantemente le miden la glucemia, y en el caso de ser necesario, frente a un aumento de la glucemia, le aportan, ¿sí? Insulina. Bien, la insulina siempre hay que explicarle al paciente cómo tengo que conservarla y en dónde tiene que colocársela. Digo que siempre tienen que explicarlo porque el paciente, la insulina puede inhalarla, puede tomarla, puede inyectarla, puede hacer cualquier tipo de cosa, ¿sí? Lo que ustedes no crean que es factible, bueno, puede ser factible, ¿sí? Si yo le doy la lapicera y no le explico, puede hacer cualquier cosa con esa lapicera. Entonces, siempre, la conservación es en la puerta de la heladera, no en la heladera, en la puerta de la heladera, ¿sí? Tiene que ser, tiene que enfriarse, pero no recibir el frío máximo de la heladera. La inyección va a ser con estas agujas, ¿sí? Son agujas bien pequeñas que siempre hay que mostrárselas al paciente para que no tenga rechazo. Las agujas vienen de diferentes tamaños, según, por supuesto, la capa grasa que tenga el paciente. Mediante este sistema lo que se hace es ubicar la cantidad de unidades que van a ser colocadas, ¿sí? Y siempre tengo que contarle al paciente que la zona más utilizada o cotidianamente utilizada para la inyección, ¿sí? Es la zona periumbilical, pero que también existen otras zonas y que muchas veces es necesario rotar, de hecho es necesario rotar, ¿sí? La colocación y los pinchazos para evitar lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Bien. ¿Cuándo y cómo debe iniciarse la insulinoterapia basal en las personas con diabetes 2? Bueno, acá puse en las personas con diabetes 2 y lo primero que pongo es diabetes 1. Un paciente con diabetes mellitus 1, tipo 1, lógicamente va a necesitar insulina, ¿sí? La terapia con insulinoterapia basal significa utilizar una insulina de acción lenta, ¿sí? Como estas últimas que vimos, como puede ser la alergina, la insulina de Lübeck o la insulina de Temir. ¿Cuándo iniciar esta insulinoterapia en los pacientes con diabetes 2? ¿Sí? En pacientes con diabetes gestacional, siempre voy a utilizar insulina, ¿sí?
acá en nuestro país, en Brasil no lo sé, pero en nuestro país, por el momento, la metformina no puede utilizarse en pacientes embarazadas, ¿sí? Entonces, la paciente embarazada que presente diabetes gestacional va a ser que, y necesite ser tratada, va a ser tratada con insulina, siempre. ¿Cuáles insulinas están disponibles para esta paciente? La NPH o la Detemir. ¿Sí? La Detemir ya se aceptó para las pacientes embarazadas. Ninguna otra. Bueno, y por supuesto todas las insulinas rápidas, ¿sí? Las párticas principalmente. En la diabetes tipo 2 se recomienda utilizar insulina basal, que puede ser hacer un esquema con NPH, hacer un esquema con glargina, hacer un esquema con Detemir o con Degludec, en pacientes clínicamente inestables, siempre, ¿sí? Si presentan toda la sintomatología, el paciente está insulinopénico, tengo que iniciar insulina, y los pacientes que presenten hemoglobina glicosilada, ¿se acuerdan que les había contado que era un valor de laboratorio que a nosotros nos habla de cómo están las glucemias de ese paciente, es un promedio de sus glucemias? Cuando es mayor a 9, también vamos a iniciar, o se debería iniciar, un tratamiento de insulinoterapia. No siempre los pacientes van a estar clínicamente inestables, ¿sí? Un paciente tranquilamente puede traer una hemoglobina glicosilada mayor a 9 o de 9, uno no sabe cómo, pero el paciente está sin sintomatología tan marcada, ¿sí? Por eso es que ese valor también nos tiene que alertar y implementar una insulinoterapia, más allá de que el paciente no refiera esta sintomatología, ¿sí? Cuando existe una inestabilidad metabólica, ¿sí? Con un esquema de triple, con un esquema de hipoglucemiantes extenso, es decir, de más de 3, hipoglucemiantes, y todavía seguimos metabólicamente inestables, en esos pacientes ya tengo que pasar directamente a la insulinoterapia. En las crisis hiperglucémicas agudas, ¿sí? Por ejemplo, en un vómito desmolar, también voy a iniciar, por supuesto, enseguida la insulinoterapia, y en la hospitalización siempre el paciente va a estar con insulina, ¿sí? Si el paciente viene con 2 fármacos que toma por vía oral, en la internación, en el ingreso de internación, se suspenden esos fármacos y el paciente va a presentar, a ser corregido, ¿sí? Con la insulina necesaria. ¿Se entiende? O sea, se va a medir, se va a hacer sus hemogluco en cada momento antes de cada comida, y si fuese necesario se va a suplementar con insulina rápida, ¿sí? Inicialmente, y después vemos si el diabetólogo o el nutricionista requiere hacer algún otro cambio, ¿sí? Bueno, entonces, en la diabetes gestacional, las insulinas aprobadas para el uso en el embarazo son insulina regular, NPH, Detemir y Spártica. Para la insulinización basal se puede emplear insulina NPH o análogos de acción prolongada, ¿sí? La insulinización basal significa eso, chicos, la mínima meseta que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces voy a reiterar la dosis necesaria, la cantidad de veces que sea necesaria para generar esa meseta. Los análogos de acción prolongada dan los mismos beneficios metabólicos que la insulina NPH, pero como hablamos antes, con menor riesgo de hipoglucemia severa o hipoglucemia nocturna, ¿sí? Es posible que la insulina Detemir se asocie con una menor ganancia de peso que otras insulinas de acción prolongada. La insulina siempre se asocia con ganancia de peso, digamos que es también la función de la insulina, ¿sí? Es anabólica. La dosis inicial para insulinizar debe ser de 10 unidades día o 0,2 unidades según el peso del paciente, ¿sí? Según los kilos del paciente por día. Y tiene que titularse de acuerdo a la cifra de glucemia en ayuno. ¿Qué significa esto? Para iniciar la insulinización de un paciente, yo tengo 2 formas. Una manera
es directamente iniciar con 10 unidades por día, ¿sí? Cuando le digo al paciente que se administre esta dosis, en el caso de los análogos de acción prolongada, sea de argina, de Temir o de Gludec, en estos casos vamos a decirle que se lo administre, ¿sí? Se inyecte esta insulina antes de acostarse, ¿sí? A eso se le denomina bedtime, y se estudia constantemente que es el mejor momento para que se inyecte la insulina y luego realizar o iniciar su acción y hacer una meseta. En el caso de la insulina NPH, nosotros también vamos a utilizar estas 10 unidades, ¿sí? O 0.2 unidades según el peso del paciente por día, pero lo que vamos a hacer es dividirla, si fuese necesario, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es o iniciar con un NPH, con las 10 unidades a la mañana, que muchas veces lo hacen, y dan una sola dosis, y en ese momento es en cuanto más necesita el paciente la insulina, y después no tiene una insulina basal, o lo ideal es partir, ¿sí? Esta dosis y colocar, lo ideal sería partirla en 3, sino en 2, y colocar la mayor cantidad, ¿sí? 2/3 de esta dosis por la mañana, 1/3 y 1/3, ¿sí? Después, bueno, cada esquema es diferente y no siempre se hace de esta manera, pero lo ideal sería que la dosis sea realmente pequeña en un inicio, ¿sí? Y dividir esta dosis como para no generar una afección mayor, ¿sí? En el paciente. La frecuencia de contacto con el paciente, no, y esto de la titulación, perdón. Titular la insulina, sí, es un trabajo que se hace el primer tiempo de la insulinización. Entonces al paciente yo lo tengo que ver seguido, y de acuerdo a cómo vengan los ayunos de ese paciente, ¿sí? Las mediciones que se haga el paciente antes del desayuno, es como yo voy a seguir aumentando o disminuyendo la insulina basal, ¿sí? Me guío por el ayuno, por lo menos en la forma inicial. La frecuencia de contacto con el paciente debe ser alta, porque es importante determinar de esta manera el éxito de la terapia, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, este paciente tiene que entender que lo que está utilizando es una hormona que es hipoglucemiante, ¿sí? Su naturaleza es hipoglucemiante, entonces tiene que comer, tiene que hacer una alimentación de acuerdo a su patología, ¿sí? El ajuste de dosis, acá está mal tipeado, ¿sí? ¿Cómo voy a aumentar o disminuir esa insulina, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vaya viendo en los ayunos del paciente. Se va a aumentar un 10 a 15%, o, más fácil, 2 a 4 unidades de insulina cada 3 días hasta lograr el objetivo de glucemia en el ayuno, ¿sí? Si hay hipoglucemia, lo que hago es analizar y corregir la causa, y si no es posible, se va a disminuir 2 a 4 unidades de insulina y se reevalúa. ¿Qué significa esto de corregir la causa? Volvemos a la alimentación, ¿sí? Siempre preguntar qué es lo que está pasando, por qué hubo una hipoglucemia, qué pasó para que se genere esa hipoglucemia, ¿sí? Probablemente haya algo en la alimentación, ¿sí? Que no esté bien, y si no, igualmente, frente a una hipoglucemia, por lo general siempre se baja la dosis de insulina. Si la glucemia de ayuno es menor a 80, se disminuye 2 unidades de insulina de lo que estaba administrándose, ¿sí? 80 es bajito. No queremos valores menores de 70, nunca, ¿sí? Menor de 80 está demasiado bajo, entonces vamos a disminuir la dosis, ¿sí? De esa manera vamos a ir interpretando y vamos a ir manejando lo que es la insulinoterapia. ¿Cuáles son los objetivos glucémicos? Como hay tantas poblaciones de diabéticos, están los pediátricos, están las pacientes embarazadas, están los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2, están los pacientes más añosos. En todos no vamos a tener la misma contemplación.
¿sí? No es lo mismo un paciente anciano que una paciente embarazada y que un paciente adulto joven. Entonces, vamos a tener, como les decía, diferentes objetivos, ¿sí? En los pacientes adultos nos vamos a guiar mucho, siempre, por el ayuno, por las glucemias preprandiales, ¿sí? Y por las glucemias postprandiales. Tanto en los adultos como en los ancianos y en los pacientes pediátricos también se hace mucho de esta manera, ¿sí? Si bien los valores cambian. En las pacientes embarazadas nos guiamos mucho por lo que ella, durante su periodo de embarazo, vaya trayendo anotado respecto de sus valores diarios de glucemia, ¿sí? En los pacientes adultos, la hemoglobina glicosilada que uno espera encontrar en el paciente es menor a 7, ¿sí? El óptimo es 6.5 en pacientes jóvenes, ¿sí? Si no, menor a 7 está muy bien. La glucemia preprandial, es decir, cuando el paciente se pincha o en ayunas o antes de cada comida, tiene que oscilar entre los 80 y los 130 miligramos por decilitro, ¿sí? Valores de 100 a 120 son los óptimos. Y en las glucemias postprandiales, ¿sí? Lo óptimo sería menos de 160 es un poquito alto, menos de 140, ¿sí? 140 estaría bien en 2 horas después de comer, que sería el valor postprandial, siempre 2 horas post almuerzo o post cena, ¿sí? En las pacientes embarazadas, fíjense que los valores siempre, los valores de ayuno, lo que yo quiero, de ayuno y preprandiales, lo que yo quiero es que tenga menos de 2 cifras, ¿sí? Acá dice menos de 90, con que tenga menos de 100 están bien. Y en el caso del postprandial, menos de 120. Lo que tenemos que pensar en estas pacientes es que no quiero nunca tener una hipoglucemia, ¿sí? Porque puede repercutir en el bebé. Entonces, los valores los puedo manejar en base a ese embarazo, ¿sí? Yo quiero que después de una comida, a las 2 horas, tenga valores menores de 130 por lo menos, ¿sí? Pero que sí o sí en el ayuno comience con valores menores a 100. Si esa hiperglucemia tampoco le hace mal a un niño. Y en pacientes ancianos lo que tengo que tener en cuenta es que la tendencia a hipoglucemia es mayor, entonces los valores siempre los voy a tener al máximo, ¿sí? Fíjense, el postprandial de un anciano sí sería menos de 160, menos de 180, le doy mucha más tregua, ¿sí? La glucemia preprandial o la glucemia en ayunas menor a 130, no quiero en el anciano valores entre 80, 90, no quiero 2 dígitos en un anciano, quiero valores un poco más altos, ¿sí? Y es por eso que, por supuesto, la hemoglobina glicosilada la voy a dejar en 8, ¿sí? Valores menores a 8 porque el promedio de todas sus glucemias siempre me va a dar un poco más alto si yo quiero que esas glucemias sean un poquito más altas, ¿sí? Por el riesgo de hipoglucemia que hay también. Al cabo de 3 meses de haber ajustado la dosis de insulina, se determinará la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Glicosilada, no glucosilada como dice ahí, perdón por mi error. Si su valor es menor del 7.5, se va a mantener el tratamiento. Si el valor es mayor de 7.5, se va a realizar un perfil glucémico con 6 mediciones, antes y 2 horas después del desayuno, comida y cena. Esto lo vamos a hacer en diferentes días, ¿sí? Un día de semana y otro de fin de semana, con el fin de buscar sobre todo la existencia de episodios de hiperglucemia postprandial, lo cual va a requerir la administración de múltiples dosis de insulina para su buen control. ¿Sí? ¿Qué significa todo este menjunje de palabras? Significa que si todo va bien, yo tengo una hemoglobina glicosilada menor a 7, menor a 7.5, bueno, el paciente lo está manejando bastante bien, continuaremos el tratamiento y seguiremos evaluando. Si el valor de la glicosilada continúa alto, lo que voy a realizar es un perfil glucémico de este paciente más extenso de lo que veníamos haciéndolo antes, ¿sí? Yo voy a pedir al paciente que se pinche, que evalúe su glucemia antes de cada comida, y obviamente en el ayuno, y que lo haga también después de las comidas, ¿sí? Porque muchas veces, antes de las comidas, el paciente tiene una buena insulinemia, ¿sí? Y tiene una buena glucemia, entonces con esa insulina basal logramos esa meseta que llega a todas las comidas dentro de todo bien, con sus glucemias. Ahora, cuando yo como, y el páncreas me tiene que
liberar una buena cantidad de insulina, se queda corto. Entonces, o tarda, ¿sí? Lo hace lentamente. Entonces ahí es que va a necesitar ayuda ¿con qué? Con que yo haga esos picos, ¿sí? De insulina con la insulina rápida. ¿Por qué puede pasar que suceda esto? Que yo le doy una insulina de acción prolongada al paciente y el paciente de todos modos continúa con sus posingestas con valores elevados de glucosa. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el principal factor por el cual el paciente puede tener este fracaso en el tratamiento? A ver si se les ocurre algo. Está haciendo resistencia a la insulina también endógena. ¿Cómo? Está haciendo resistencia también a la insulina endógena. Bien, puede tener una gran resistencia, ¿no? Y entonces ahí sonamos, porque por más que la insulina la secrete y la tenga y la ponga y demás, y entonces, ¿qué más puede estar pasando? Por un deterioro más. ¿Cómo? Puede ser que no esté calculando la dosis de insulina respecto a lo que va a comer, que coma más de lo que debería con la dosis. Bien, o sea, lo que está pasando es que el paciente está comiendo mal, ¿no? El paciente come mal. Si él come una cantidad excesiva de hidrato de carbono, y bueno, chicos, el páncreas no lo va a poder bancar, si encima tiene una resistencia a la insulina porque es obeso. Entonces, el diabético tipo 2, la educación que tiene que recibir por parte no solo del diabetólogo, de cualquier médico, es muchísimo más importante que cualquier insulina que pueda recibir, ¿sí? Si este paciente come bien y mejora en la alimentación, muchas veces ese páncreas va a poder solventar la cantidad de insulina que necesita. Ahora, si este paciente, encima que tiene una resistencia a la insulina ya de base, ¿sí? Y que esa resistencia es fisiopatológicamente por su lipotoxicidad y su glucotoxicidad generada por la obesidad y por su diabetes, ¿sí? Esa es la base de la insulina resistencia. Si yo esto lo empiezo a disminuir, bueno, también va a haber una buena respuesta de lo que es el organismo, ¿sí? Pero cuando un paciente empieza una insulinoterapia, ¿sí? Y el paciente vemos que su glicosilada no va bien, bueno, muchas veces lo que pasa es eso, no está haciendo una buena alimentación, ¿sí? La parte que él tiene que hacer no la hace, ¿sí? También puede pasar que sean pacientes con glucemias muy variables, ¿sí? Con una variabilidad glucémica muy alta y que sea muy difícil de tratar. Y esos pacientes son los pacientes que en la clasificación que vimos la vez anterior, los clasificamos como LADA, ¿sí? Las diabetes autoinmunes diagnosticadas en la edad adulta. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? No hay tanta resistencia a la insulina, no podemos acusarlos tanto de esto, ¿sí? De que sea una resistencia muy grande a la insulina la que tienen, o que tengan una obesidad, porque por lo general son pacientes con una fisionomía muy diferente a la del obeso diabético 2. Entonces, en estos pacientes es distinto. Muchas veces juega un rol muy importante la gran alteración que tiene la secreción insulínica por parte del páncreas, y es necesaria prácticamente una insulinoterapia como la que ustedes van a ver en un diabético tipo 1, ¿sí? Más parecido a eso. No así en el paciente obeso, que uno tiene que machacar mucho la educación y la necesidad de que se ponga él también las pilas con parte de la alimentación, el ejercicio y todo lo que vimos como educación para el diabético, ¿sí? Bien, entonces, aquí es cuando vienen los diferentes esquemas que vamos a tener que hacer muchas veces en estos pacientes, ¿sí? Uno de los esquemas es el esquema basal plus, ¿sí? Entonces voy a utilizar una insulina basal, como vimos anteriormente, más una insulina de acción rápida, ¿sí? ¿Cuándo? En la comida principal, para que ayudemos en la comida principal al páncreas, ¿sí? Que pueda llegar a utilizar, ¿sí? Toda la glucosa. Y entonces lo que hacemos es un inicio con una insulina basal, ¿sí? Que puede ser cualquiera de las de acción lenta o intermedia, más una inyección, ¿sí? O una dosis de
insulina rápida en la principal comida. Esto lo que sí puede acarrear, ¿sí?, es una hipoglucemia si el paciente no está bien educado en que en el momento en que se coloque la insulina rápida, va a tener que sí o sí comer. No es como la insulina basal, que él se la va a colocar en ayunas, después desayuna tranquilo, no tiene repercusión en esto. Sí, perdón, que se la coloca a la noche, no en ayunas, que se la coloca a la noche, bien se va a descansar tranquilo, no tiene repercusión en esto. Cuando yo le implemento una insulina de acción rápida, tengo que tener en cuenta eso para evitar las hipoglucemias, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo voy a iniciar ese esquema basal? ¿Sí? Lo puedo iniciar con 4 unidades de una insulina rápida o con el 10% de la dosis de insulina basal en el momento de utilizar la insulina de acción rápida, ¿sí? Los ajustes los voy a hacer con 1 a 2 unidades, 1 a 2 veces por semana hasta lograr el objetivo en esa comida principal, y si hay hipoglucemias voy a corregirlas y bajar la dosis, ¿sí? Pero por lo general las hipoglucemias pueden ser causadas por la mala alimentación también, ¿sí? O porque tal vez el paciente come y dice, no, yo estoy comiendo muy bien, estoy comiendo, ¿qué comió? Bueno, comí una ensalada de lechuga, tomate y huevo. Bueno, fantástico, no comió hidrato de carbono, entonces no comió ningún hidrato, se inyectó, hizo una hipoglucemia, porque no está bien informado el paciente, no está bien educado, de que en ese momento tiene que comer algún hidrato, ¿sí? Mezclar en esa ensalada un poco de arroz, que por lo menos pueda ser utilizado, no generar una hipoglucemia, ¿sí? Bien. Y el esquema basal bolo, ¿sí?, lo que hace es prácticamente lo mismo. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar mi insulina basal en este paciente más 3 bolos de insulina rápida en las comidas principales, ¿sí? Entonces en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, este paciente, si son sus comidas principales, este paciente va a pinchar perdón, no se va a pinchar, porque estamos en basal bolo. Este paciente en el almuerzo, en el desayuno y en la cena, va a aplicarse siempre una determinada cantidad de insulina de acción rápida, ¿sí? Se puede haber llegado a esta pauta de manera progresiva a través de la adición de una dosis basal plus, ¿sí? Entonces progresamos hasta una dosis basal bolo, pero también puede instaurarse esta pauta desde el inicio, tal y como ocurre en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí?, que van a ser ni más ni menos que esto. ¿Cuál es la diferencia con el diabético tipo 1? Que ese paciente sí va a conocer ese hidrato de carbono que va a comer, va a saber cuánta cantidad de insulina tiene que colocar por la cantidad de hidrato de carbono que va a comer, ¿sí? En el diabético tipo 2 muchas veces esto no se hace, ¿sí? No se hace un conteo de hidratos. Se coloca la dosis que uno le administra, por eso es que uno tiene que alertarlo frente a la posible hipoglucemia, ¿sí? Se suele comenzar con una dosis total diaria de 0,5 unidades por día, distribuyéndose un 50% del total de la dosis en forma de un análogo de insulina basal, sea de argina, de pernil o de UDEC, y el 50% restante en forma de insulina rápida, ¿sí?, en las diferentes comidas que tenga que administrarse. Bien. Otra de las formas que podemos utilizar para que el paciente también tenga a veces buenos resultados es hacer que el paciente se mida, ¿sí?, antes de las comidas, se mida su glucemia, y en caso de medir X miligramos, ¿sí?, por ciento, se va a hacer una corrección en ese momento con una insulina rápida, se corrige ese momento para que en el momento de la comida no genere mayor hiperglucemia, ¿sí? Sería como una especie de basal plus, pero reiteradas veces y midiéndose siempre antes, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, tanto basal plus como basal bolo, son esquemas en el cual directamente el paciente se inyecta independientemente de qué glucemia tenga al comer, ¿sí? Porque se estipula que las glucemias son tan altas que siempre van a estar altas, ¿sí?
¿Cuál es el perfil clínico de los pacientes que deben recibir bolos de insulina de acción rápida o un esquema basal plus o premezcla de insulina en pacientes con diabetes 2 que reciben insulinoterapia basal? Se debe adicionar un bolo de insulina prandial, ya sea insulina cristalina o un análogo de acción rápida, cuando el paciente está en terapia con insulina basal, con o sin antidiabéticos orales, y se encuentra fuera de la meta de control metabólico, ¿sí? La progresión debe hacerse oportunamente cuando el paciente se encuentra fuera de metas, y la información clínica sugiere que es a expensas de las elevaciones glucémicas postprandiales, y que ajustes en la insulina basal no consiguieron llevar al paciente a las metas, ¿sí? Y esto es importante porque es el manejo cotidiano, ¿sí?, del paciente que tiene insulina, paciente diabético que tiene insulina, ¿sí? Algo que quiero rescatar de todo esto que dijimos es esto de los hipoglucemiantes orales, ¿sí? No porque el paciente diabético 2 tenga que utilizar insulina, yo voy a tener que descartar o suspender los hipoglucemiantes orales. El paciente que utiliza metformina, la metformina tiene una gran acción insulino sensibilizadora. Imagínense lo bueno que es que yo tenga una acción insulino sensibilizadora en un paciente obeso que recibe insulina, ¿sí? Entonces yo no tengo por qué suspender la metformina. Los únicos hipoglucemiantes orales que no deberían estar utilizados conjuntamente con la insulina son los insulinos secretagosos, ¿sí? Que tienen, por supuesto, muchísimo más riesgo de generar hipoglucemias, ¿sí?, cuando los juntan. ¿Bien? Pero el resto es coadyuvante a la acción de la insulina, ¿sí? Todo favorece y todo en algo protege, así que es importante que tengan en cuenta que no hay que suspender el hipoglucemiante oral por utilizar la insulina, ¿sí? Bien, para la próxima clase veremos lo que falta sobre la hospitalización y veremos un poquito sobre cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar, ¿sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Les quedó todo claro? Doctora, ¿le puedo consultar de vuelta algo? Sí. Y cuando hablaba de la vía dispositiva de ajustar las dosis, cuando se ajustan las dosis de insulina, ¿el paciente lo hace solo según cómo él se va midiendo o necesita venir a la consulta y que el médico le diga, bueno, aumentar las dosis? Sé que es algo difícil de controlar porque uno se automedica muchas veces. Sí. Eso es según cómo lo puedas hacer. Lo ideal es ver al paciente, siempre, porque cuando uno ve al paciente, ya uno sabe cuando el paciente le está diciendo, no, como perfecto, como bien y no come bien, o ya uno va conociendo al paciente, ¿sí? Y hablando de pacientes diabéticos 2, pacientes con sobrepeso y obesos, esos son los pacientes más difíciles de manejar a nivel educacional, ¿sí?, en la diabetes. Después están los pacientes diabéticos tipo 1, que por lo general son pacientes que se organizan más por la gran cantidad de años que tienen de patología, ¿sí? Se organizan, conocen más que nosotros, o sea, saben contabilizar los hidratos de carbono más que la nutricionista, tienen clarísimo cuánta insulina tienen que usar para cada comida que ellos hagan, digamos, saben muchísimo y se organizan. Y están también los diabéticos LADA, ¿sí?, que son pacientes muy complicados de tratar porque tienen variabilidades glucémicas infernales, pasan de una hipoglucemia a una hiperglucemia como la nada misma, entonces esos pacientes también son muy complicados de tratar. Por eso siempre es ideal ver al paciente. Digo, es ideal porque no siempre sucede, muchas veces lo que pasa es que el paciente empieza a mandarnos, tal vez ahora con las nuevas tecnologías, muchas veces el paciente nos manda cómo vienen sus glucemias y ahí vamos haciendo algún arreglo frente a los valores que él va midiendo, ¿sí? Lo que les tiene que quedar claro a ustedes es, una vez que se insuliniza, los controles tienen que ser rigurosos y seguidos, ¿sí? Hasta el momento en que uno ve que las glucemias del paciente se empiezan a normalizar, ¿sí?
En ese momento llegamos a una insulinización, a una dosis justa, entonces ahí es donde paramos de titular, ¿sí? Y ya el paciente queda con esa dosis y los vemos en 3 meses con su hemoglobina glicosilada, ¿sí? En el momento de la titulación, lo ideal es ver al paciente. Ver al paciente que se pinche el dedo y que nos traiga las anotaciones pertinentes. Si no tiene tiras, porque esa es otra posibilidad que hay, ¿sí? Las tiras son pocas, son carísimas, es imposible decirle a un paciente anda a comprar tiras porque nunca lo hagan porque o sea, no la tienen ustedes tampoco, son muy caras. Entonces lo que hace uno es ver para cuántas mediciones alcanzan esas tiras, y ahí empieza artesanalmente a ver cuántas mediciones necesita. Siempre, chicos, siempre necesitan el ayuno. Siempre el paciente diabético tiene que pinchar el dedo antes de desayunar. Ese valor a nosotros nos orienta a ver cómo inicia su día. Si el paciente inicia con 80 en el ayuno, 90, 100, 110, tiene tela para subir esa glucemia. Si el paciente empieza con 200, y créanme que muchos arrancan con 200, no tiene, digamos, están hiperglucémicos, es un desastre, el día de ese metabolismo va a ser un desastre, ¿sí? Entonces el ayuno siempre, y en base a ese ayuno es que vamos a ir modificando la insulina inicialmente, ¿sí? Si a nosotros viene un paciente y nos trae valores de ayuno y antes de los almuerzos y de la cena, buenos en objetivos, pero la hemoglobina glicosilada está alta, está mayor de 7.5, significa que en algún momento ese paciente se va, en algún momento sube esa glucemia. ¿Cuándo puede ser? Bueno, puede ser que el paciente coma horrible y la glucemia sube mucho, porque es mucho hidrato lo que incorpora en el momento de la comida, sube mucho, y el postprandial, ¿sí? Que es el que no estamos midiendo, porque inicialmente no lo pedimos, es el que esté alto. Y entonces el promedio de la hemoglobina glicosilada me está dando alto por el postprandial. Ahí es cuando yo necesito medir más veces. Te digo, bueno, medite en el ayuno y medite después del almuerzo y después de la cena. Y vemos cómo reacciona, ¿sí? Y no lo culpamos a él enseguida, no decimos, ¿estás comiendo mal? No. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Hablamos de la comida, pero siempre con sutileza, chicos. Siempre, el paciente nunca tiene la culpa. Pero es muy difícil al principio cuando ellos no controlan el tema de los hidratos, hasta que se dan cuenta, después que dicen, sí, no doctora, me dio 200, pero me dio 200 porque comí una tortilla de papas y no le puse ensalada. Bueno, listo, ya sabes, porque te dio 200, no comas más la tortilla de papas sin ensalada, ¿no? Sería como, y eso es el manejo que uno después tiene cotidianamente, y el paciente de a poco aprende, ¿sí? Pero al principio es difícil. Y lo difícil también es que no haga hipoglucemia, que es lo más grave, ¿sí? Que no diga, no, como una ensalada porque no tengo que comer tanto, y se manda una insulina sin hidrato de carbono y te hace la hipoglucemia, ¿sí? Todos ustedes como médicos, tienen que saber insulinizar un paciente en una situación de hospital o en una situación de clínica, ¿sí? Tienen que saber cómo insulinizarlo, y ningún paciente les va a hacer hipoglucemia porque ustedes le pongan 10 unidades de insulina basal. No les van a hacer hipoglucemia, ¿sí? Todos ustedes tienen que saber educar a un paciente diabético en todo sentido, con su alimentación, con su medicación. Todos ustedes tienen que poder indicar metformina, ¿sí? Todos ustedes tienen que saber derivar en el momento que tengan que derivar ese paciente para que pongan otras medicaciones que ustedes no tienen al alcance, ¿sí? Pero lo tienen que saber, es importante que lo sepan. Y yo siempre en terapéutica digo lo mismo, ustedes tienen que saber los fármacos, con qué fármacos cuentan, cómo implementar la administración de esos fármacos al paciente, y qué efectos adversos van a dar esos fármacos. Eso es lo más importante, porque son ustedes los que le tienen que contar al paciente qué efecto adverso tiene. No puede ser que el paciente venga y les cuente a ustedes que tuvo un efecto y ustedes le digan, puede ser por la metformina. No, el paciente se tiene que ir del consultorio sabiendo que si ustedes le dieron un fármaco, les puede pasar todas estas cosas. Si no le pasa nada, fantástico. Si le pasa, ya sabe que es por eso, ¿sí? Pero no puede venir nunca un paciente en ninguna especialidad, chicos. Tiene que venir un paciente y ustedes a contarle que tuvo un efecto adverso, excepto que sea un efecto adverso rarísimo, que no se den
dos casos mundiales, y bueno, tengan la mala suerte de que les pasó y no es algo que ustedes contemplaban. El resto, él tiene que saberlo antes de medicarse con lo que ustedes le den, ¿sí? Eso es lo más importante para mí en terapéutica, y sepan que pregunto un montón de efectos adversos. Me encanta preguntar los efectos adversos porque es algo que ustedes tienen que aprender y que conocer, por lo menos los principales, para poder explicarle al paciente, ¿sí? Es una buena práctica eso. Así que bueno chicos, nos vamos a ver el lunes que viene, nos quedó todavía pendiente cosas de diabetes, y después ya vamos a arrancar con lípidos, ¿sí? Bueno, cualquier duda los leo en el foro de consultas, y espero sí poder subirles una actividad que la tengo que armar todavía, pero les voy a subir una actividad seguramente sencilla de cuestionario, pero traten de hacerla, ¿sí? Así que pasan un poco todo esto. Bien, y cualquier duda que tengan, nos vemos también el lunes que viene. Gracias, doctora. No, de nada. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Que estén bien. Gracias, doctora, hasta luego. Chao, hasta luego.